bendiciones de la vida cristiana es que podemos mejorar, que podemos avanzar, que podemos cambiar con el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, que el testimonio de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y como dice también la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, hablando de la palabra de Dios, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La palabra de Dios nos muestra que podemos cambiar, que podemos mejorar. Posiblemente tú viniste a este campamento de una manera, y la oración de los pastores y organizadores del campamento es que salgas transformado por el poder de Dios. Amén. Que salgas renovado por la palabra de Dios. Que tomes decisiones en este campamento que marquen y definan los siguientes 50, 60, 70 años de tu vida. Decisiones que marquen tu rumbo de tu vida positivamente. Que salgas diferente con la ayuda y el poder de Dios. Dice ahí en las hojitas, ¿cuál es el tema que vamos a estudiar? Renueva tu idea del mundo. Renueva tu idea del mundo. Pero quiero recordarles ahí en la introducción la definición de renovar. La definición de renovar. La definición de la palabra renovar. Este término tiene su origen en el vocablo latino renovatio. Es un término que está asociado con la acción y el efecto de volver algo a su primer estado o estado original, dejando algo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido, sustituir una cosa vieja por otra nueva y también reemplazar algo. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué lo estamos aplicando? A nuestra mente. Jóvenes, sin duda todos los que estamos aquí en esta noche nos gusta renovar. A todos nos agrada renovar. Por ejemplo, renovamos nuestra ropa. Y trajimos la ropa más abrigadora que teníamos, ¿verdad? También nos gusta renovar nuestros tenis. Renovamos nuestros zapatos, nuestras sandalias, nuestra mochila, nuestros útiles, nuestros lentes. Renovamos también nuestro celular. Y algunos lo renuevan 2 veces al año. O una vez al año, ¿verdad? Cambiando de iPhone y ya tienen su iPhone 32 o 30 o no sé en qué número van. iPhone 11 parece que salió, ¿verdad? Y está por salir este año el número. Ya están formados algunos. Ya quieren ese iPhone. A todos nos gusta renovar. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla que debemos renovar algo más. Debemos renovar, jóvenes, nuestra mente. Debemos renovar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios allí en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente para adoptar la mente de Cristo, como dice también 2 Corintios 2:16, mas vosotros tenemos la mente de Jesucristo. Y ese es el anhelo, que lleguemos a adoptar la mente de Cristo, es decir, que veamos este mundo a través de los ojos de Cristo. El verdadero creyente en Jesucristo, jóvenes, enfrentará continuamente una lucha espiritual durante toda su vida, o hasta que el Señor Jesucristo regrese por nosotros, porque jóvenes, Jesucristo va a regresar. Amén. Y Él puede regresar en cualquier momento. Sería una bendición que nos encontrara aquí, ¿no es así? Alabándole, bendiciéndole, aprendiendo de su palabra. Pero vamos a enfrentar una lucha espiritual. Y vamos a luchar continuamente toda nuestra vida. Lucharemos continuamente contra el diablo. El diablo es real. Lucharemos contra la carne, nuestra vieja naturaleza,
Y lucharemos también contra el mundo o el sistema mundano. Mira, vamos a la palabra de Dios, Efesios 6:12. Mira lo que nos enseña la palabra de Dios hablando de uno de los tres enemigos del cristiano, es decir, aquello ante lo cual nos enfrentamos a diario. Efesios 6:12. Mira lo que dice la palabra de Dios, compartiendo allí nuestras Biblias. Dice la Biblia en Efesios 6:12 lo siguiente. Dice la palabra de Dios, se los leo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién luchamos aquí según la palabra de Dios? Contra las huestes espirituales de maldad, es decir, contra Satanás y sus demonios. Jóvenes, la vida cristiana es para valientes, porque luchamos contra Satanás y sus demonios. Pero también gózate y alégrate. Tenemos al comandante supremo de nuestro lado, que es el Señor. Y el Señor es todopoderoso. Pero también, ¿contra qué luchamos? Vamos a 2 Corintios 3, 10, por favor. 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, dice la palabra de Dios lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Notemos que luchamos también con nuestra carne, con nuestra vieja naturaleza, es decir, con lo que fuimos antes de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Luchamos contra la carne. Y el apóstol Pablo, también hablando en otra porción, aquí mismo a los corintios, les menciona que el apóstol Pablo enfrentaba una lucha continua, no solamente contra el diablo, también contra su carne. Pero también vamos a Primera de Juan, por favor, 5:19. Primera de Juan 5:19. Notemos contra qué más luchamos. Primera de Juan 5:19 dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:19 dice la Escritura, todos juntos. ¿Qué dice la Biblia? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Contra qué luchamos también? Contra el maligno, pero también contra el mundo que está bajo el maligno. Pero tenemos que aclarar ahí en sus hojitas también, y aparece allí algunas líneas y 3 puntos para aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra mundo. Tenemos que entender, jóvenes, para abordar este tema, que Dios usa en su palabra el mundo de 3 maneras distintas. Número 1, para referirse al planeta que Dios creó. La palabra que falta ahí es planeta. Para referirse al planeta que Dios creó. Dice Hechos 17:24, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, pero dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces, la primera sección para hablar del mundo es el planeta que Dios creó. Número 2, también para referirse a la gente que Dios creó. Número 2, también se usa la palabra mundo para referirse a la gente que Dios creó. Escucha lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablando de la gente que Dios creó. Es una bendición que el Señor nos ama. Recuerda esto, Dios te ama de una manera muy especial, que no paró, como dice otra versión, hasta dar a su Hijo unigénito. ¿Con qué propósito? Para todo aquel que en él cree.
que deposite en Él su confianza no se pierda, mas tenga vida eterna. Y número 3, la tercera acepción para referirse y hablar del mundo es como un sistema para alejarnos de Dios. Como un sistema para alejarnos de Dios. Vamos a Primera de Juan, que ahí estamos, pero ahora situémonos en el capítulo 2, por favor, versículos 15 y al 17, como un sistema para alejarnos de Dios. Primera de Juan 2, 15 al 17, dice la palabra de Dios. Una vez que lo tengamos, vamos a leerlo, por favor, una voz que dice la palabra de Dios, todos juntos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A qué acepción de la palabra mundo nos referimos? ¿Nos referimos al planeta que Dios creó? No, porque este mundo no se refiere al planeta que Dios creó. Pero no estamos hablando que no amemos al mundo, es decir, al planeta que Dios creó, si no se enojaría con nosotros Greenpeace. Tenemos que cuidar el planeta. También dice la Biblia que el justo cuida la vida de su bestia. Pero aquí no se refiere a las personas que Dios creó al hablar de mundo, porque el Señor Jesucristo mencionó que debemos amarnos los unos a los otros, y también que en esto conocerían todos que son sus discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces, ¿a qué se refiere en esta porción? Se refiere al sistema que está bajo el maligno y que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios y que tiene como propósito alejar a los hombres del Dios verdadero a través de todo tipo de distractores, como lo vamos a ver. A esto se refiere. Por eso notemos cómo inicia el versículo 15 diciendo: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Se refiere entonces al sistema para alejarnos de Dios. Por tal motivo, jóvenes, si nosotros queremos crecer espiritualmente, avanzar, mejorar, ser felices totalmente y plenos a la manera de Dios y tener una victoria continua en nuestra vida contra todo tipo de hábito y vicio que corrompa nuestra vida, necesitamos renovar nuestra mente de la idea del mundo. Llegamos a este campamento con una idea del mundo, pero he rogado al Señor que esa idea del mundo cambie a través de la palabra de Dios y pensemos del mundo como Dios piensa. Y pensemos del mundo como Cristo pensó y como Él piensa. Que realmente nosotros adoptemos otra idea completamente renovada a través de la palabra de Dios. Tenemos que pensar del mundo como el Señor lo hizo. Y la palabra de Dios nos dice cómo. Vamos a Romanos 12, por favor, allí donde estamos teniendo el estudio. Romanos 12. Yo sé que tenemos frío, pero ¿qué sería un campamento sin frío? ¿Se ha puesto a pensar en ello? Sería más cómodo, dicen algunos, pero no. Es una bendición el frío. Recuerda esto también, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? El firmamento anuncia la obra de sus manos. Deleítate, gózate, y también recuerda que el frío nos lleva a valorar las comodidades que tenemos en casa, ¿no es así? Amén. Tu cuarto, tu casa, tu cocina, un chocolatito caliente, un cafecito, la cena, y tal parece que en el programa, ¿verdad? Ya se pasó la cena, entonces vamos a ayunar y vamos a orar. No, la cena viene después, para que no se desanimen. Quiero animarlos. Pero primero tenemos que alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice Romanos 12, 1 y 2. Vamos a leerlo juntos. Que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Notemos que en la mañana estudiamos más enfáticamente el versículo 1. De eso trató la predicación en la mañana, de santificarnos, de ofrecernos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y es lo que dice el primer versículo. Pero el versículo 2 nos lleva a tomar otra decisión, no solamente a renovar nuestra mente sobre la santidad y santificarnos continuamente, sino dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, a esta era, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Notemos que Dios, jóvenes, quiere nuestra vida en consagración, pero también anhela que nosotros vivamos en este mundo, pero no como la gente vive. Que no tomemos los parámetros del mundo para el matrimonio, para la sexualidad, para el éxito, para el concepto que tenemos de nosotros mismos, sino que tomemos el modelo de Dios y sus principios para nuestra vida y no los del mundo. Jóvenes, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso nos debe quedar bien en claro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos que pensar de esta manera como el Señor lo hizo. Dice otra versión que lo traduce de la siguiente manera, Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Y nota lo que dice el versículo 2 en esta versión. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Lo repito, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Pero quiero enfatizar la parte que dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, sino cambien su manera de pensar, para que entonces cambie su manera de vivir. Y así podamos comprender la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Jóvenes, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y eso es una lucha diaria. Tenemos que pensar como Dios piensa, como el Señor nos manda a través de su palabra. Pero la pregunta es ahí en nuestras hojitas, ¿cómo renovar nuestra idea del mundo? Para contestar esta pregunta tenemos que ir directamente a la palabra de Dios, pero antes de responder cómo renovar nuestra idea del mundo, tenemos que definir algunas cosas importantes. Vayamos por favor ahí a Primera de Juan, de nuevo, capítulo 2, versículos 12 al 17. Vamos a leer desde el versículo 12. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Lo vamos a leer de manera alternada. Yo leo el versículo 12, ustedes el 13 y nos unimos en el versículo 17. Dice, Primera de Juan 2, 12 al 17, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ustedes el 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a quien es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido la verdad. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis
carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que definir en primer lugar qué es el sistema mundano. Como ya lo mencioné, es un sistema ideado por Satanás para trabajar de forma independiente de Dios. La palabra que falta ahí es independiente. Independiente de Dios y en contra de su voluntad. Eso es el sistema mundano. ¿Lo tenemos lleno? Una vez que lo tengamos, vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice que es el sistema mundano, ustedes? Es un sistema, jóvenes, basado en el orgullo, la ambición, la codicia, la avaricia y los placeres pecaminosos de la carne. Pero una definición más corta de mundo sería todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros. Todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros, ese es el mundo. Como por ejemplo los vicios, las adicciones, los pasatiempos, el trabajo excesivo, como decía Jorge, y también, hermanos, obviamente el pecado. Todo aquello que se interponga entre Dios y nosotros. Pensemos, jóvenes, ¿qué se está interponiendo entre Dios y nosotros para alabarle, para bendecirle, para servirle, para entregarle nuestra vida? ¿Qué nos está estorbando para acercarnos a Dios en esta noche, para recibirlo, para aceptarlo? Eso que se interpone es el mundo. ¿Qué se está interponiendo? Eso es el mundo. Número 2. ¿Quién gobierna el sistema mundano? Dice a continuación, la Biblia expresa con suma claridad, como ya lo vimos en 1 de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno, que es Satanás. Entonces, ¿quién gobierna el sistema mundano? Satanás. Podemos ver que el gobernante de este mundo es el mismo diablo. Él permite que las personas se encarguen temporalmente de las cosas aparentemente, pero detrás de ellos, como una marioneta, ¿verdad?, que maneja, está el mismo diablo manipulando allí a las personas. Efesios 2:2 nos dice, el apóstol Pablo, hablando de la vieja manera de vivir, menciona: en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sin embargo, tenemos que recordar que el gobernante soberano del universo es nuestro Dios. Amén. Él está permitiendo que Satanás gobierne temporalmente. Este mundo está bajo el maligno, pero Dios es el gobernante supremo. Como dice el Salmo 97:1, Jehová reina, alégrate. Él reina nuestra vida y Él debe hacerlo en nuestro corazón diariamente. Sin embargo, jóvenes, algo está pasando. Tenemos que recordar que Dios quiere gobernar nuestra vida. Y tenemos que hacer lo posible para que nosotros le demos el lugar que le corresponde a Dios. Número 3, avancemos. ¿Cuál es el propósito del sistema mundano? Dice allí, el propósito del mundo es alejar los corazones de los hombres del Dios verdadero y endurecerlos, evitando que hagan la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Cuál es el propósito del sistema mundano entonces? Alejar los corazones de Dios. ¿Pero qué más? Endurecerlos para que se alejen de Dios. Satanás parece siempre tener algo atractivo y llamativo que ofrece a cada persona. Él engaña a la gente para que piensen que las cosas de esta vida son lo único que importa. Él quiere que pasen toda su vida buscando las cosas de este mundo para que no tengan tiempo de pensar en su necesidad espiritual, en reflexionar en la necesidad que tienen de Dios. Estos días tenemos una oportunidad de reflexionar en nuestra propia vida
en la necesidad que tenemos de Dios y en su palabra, pero también en cómo está nuestra vida y que tenemos que dejar muchas cosas que están mal. Vemos en la palabra de Dios que aún el cristiano puede ser engañado. Satanás también usa las cosas atractivas de este mundo para apartar nuestros corazones de Dios y evitar que hagamos su voluntad. Por eso dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y también Santiago en su carta nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hablando acerca del celo que tiene Dios por nosotros, un celo santo y correcto. Y número 5, ¿qué incluye el sistema mundano? ¿Quieren por favor leerlo, lo que viene allí? El sistema mundano de Satanás incluye el comercio, la política, la religión, la diversión, los reinos mundiales, las filosofías y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Donde Primera de Juan 2:15 al 17 lo engloba en 3 aspectos en particular, diciendo: los deseos de la carne, en otras palabras, los deseos desenfrenados de la carne, como las pasiones, los instintos y los deseos. Pero también dice los deseos de los ojos, como la codicia y la avaricia y la vanagloria de la vida, como el ufanarnos o poner el énfasis en el dinero, en el poder, la posición o las filosofías. Eso engloba lo que es el mundo. Todo eso incluye el mundo. Y en último lugar, ¿cómo renovar nuestra idea del mundo? ¿Cómo ser libres del engaño del mundo? Estamos allí en Primera de Juan 2:15, por favor, pero desde el versículo 12, notemos cómo aquí nos va a dar 6 aspectos para renovar, cambiar nuestra idea del mundo. ¿Qué dice el versículo 12? Por favor, de nuevo, todos juntos. Dice: os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Notemos, jóvenes, si queremos renovar nuestra idea del mundo, es decir, la percepción que tenemos del mundo, tenemos que recordar en primer lugar que nuestros pecados ya han sido perdonados. Perdonados en su nombre. Perdonados es la palabra que va allí. Dice Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Jóvenes, pensar en todo lo que el Señor ya nos perdonó y en todo lo que costó nuestra salvación nos debe llevar a cambiar la idea que tenemos del mundo, a cambiar la percepción que tenemos del sistema mundano. El recordar, por ejemplo, el sacrificio de Cristo, los azotes que soportó, los clavos que horadaron sus manos y sus pies, pero también la corona de espinas hundida sobre sus sienes y todo lo que Él enfrentó, la sangre que derramó y a través de lo cual el Señor nos perdonó, nos debe llevar a renovar nuestra percepción del mundo. Como dice 2 Corintios 5:15, allá no vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Jóvenes, no vivamos el tiempo que resta para nuestra carne de acuerdo a las concupiscencias de los hombres, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Como dijo el apóstol Pedro: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Jóvenes,
no vivamos ya para nuestra carne, para nuestras pasiones y pecados, sino para el Señor. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso dijo el apóstol Pablo, porque recordaba lo que costó su salvación. Pero también en Gálatas 2:20 dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Notemos que el apóstol Pablo tenía presente lo que implicó su salvación, lo que costó el perdón de sus pecados. Y el apóstol Pablo se reconocía como el primer y más grande pecador. Él decía, hablando de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él vivió una vida ejemplar. Y él mismo escribió la porción que estamos estudiando de Romanos 12, todo el capítulo y toda la carta. Pero él tenía en mente que sus pecados ya habían sido perdonados. Si queremos nosotros, jóvenes, cambiar la idea del mundo, tenemos que recordar que nuestros pecados ya fueron perdonados. Y joven, ya no vivamos en el pecado. El Señor ya nos sacó de allí, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El Señor ya nos limpió, el Señor ya nos transformó, nos dio una nueva vida, un nuevo propósito. No nos apartemos del Señor, vivamos para Él, vivamos como libres, ya no como esclavos. Sigamos al Señor, vivamos en santa, justa y piadosa manera de vivir. No vivamos como este mundo vive. No pensemos como este mundo piensa. No decidamos como este mundo decide. Sino vivamos, pensemos y actuemos conforme a la palabra de Dios. Ese es el reto. Si el Señor ya te salvó, ¿te salvó el Señor? Amén. ¿Te dio una nueva vida? Amén. ¿Te dio un nuevo propósito? Entonces renovemos nuestra idea del mundo. El Señor ya nos sacó de esa charca y ya no nos volvamos a meter allí. Ya nos limpió a través de su sangre. Ya no nos ensuciemos, no volvamos atrás. Recuerda, Cristo adelante, el mundo atrás, como dice un himno. Cristo adelante, el mundo atrás, y no vuelvo atrás, sino sigo adelante, puestos los ojos en Jesús. Joven, pon tus ojos en el Señor. Ve lo que el Señor ya hizo por ti y no volvamos atrás. Pero siguiente versículo, versículo 13, también si queremos renovar, transformar nuestra idea del mundo, que dice el versículo 13: os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Jóvenes, si queremos renovar nuestra idea del mundo, como dice el versículo 13 y se repite varias veces, tenemos que conocer más a Dios. Conocer más a Dios. Se repite, miren lo que dice: os he escrito, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Dios. Jesucristo, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero también dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Se repite, porque habéis conocido al Padre. Si queremos nosotros renovar entonces nuestra percepción del mundo, necesitamos conocer más a Dios. Conocerle más y conocerle mejor, como dice la palabra de Dios. También en Juan 17:3, no lo busquen por el tiempo, el Señor Jesucristo, orando en el Getsemaní, dijo las siguientes palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
hacen bien, refiriéndose al mismo. Y segunda de Pedro 3:18, dijo el apóstol Pedro: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Jóvenes, la manera de renovar nuestra idea del mundo es conocer más y mejor a nuestro Dios. Y la única manera que tenemos de conocerle más y mejor es a través de este libro, de la bendita palabra de Dios. Este libro es la Biblia, el libro de libros, y se le llama la palabra de Dios, y es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y este libro, según también 2 Timoteo 3:16-17, dice dentro de ella que es útil para nuestra vida, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir maduro, íntegro, listo para toda buena obra. Jóvenes, necesitamos conocer más al Señor a través de su palabra. Debemos conocer más su amor hacia nosotros. Dios te ama, joven, pero también debemos conocer más su santidad. Dios es santo, es 3 veces santo. Si Él dice en su palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pero también debemos conocer más su justicia, su perdón, su benignidad, su voluntad, su poder, su sabiduría, su fidelidad, entre muchas cosas más. Y gózate al recordar que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Y aunque nosotros lleguemos a ser infieles, Él permanece fiel. Él cumple lo que promete, Él no se echa para atrás. Sus promesas no cambian. Y déjame decirte algo, de lo profundo de mi corazón: Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Dios tiene planes buenos para ti. Como dice Jeremías en su libro: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para ti? Pensamientos de paz, pensamientos de bien. Dios quiere lo mejor para tu vida, pero debemos conocer su voluntad. Debemos crecer cada día en el conocimiento de Él. Una de nuestras prioridades como cristianos debería ser crecer cada día más en el conocimiento de Él. Como dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿cuándo usamos la frase antes bien? Primeramente, hablando de prioridad, hablando de importancia, como cuando te enviaban a un mandado tus papás, te decían: tráeme 2 jitomates o una cebolla, pero antes viene una Coca-Cola. ¿Sí? Prioritariamente. ¿Y cómo se usa esa frase aquí? Que debemos crecer como una prioridad en nuestra vida en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo vamos a crecer en la gracia? A través del conocimiento de Dios. Pregunto, joven, ¿cuánto conoces de la palabra de Dios? ¿Cuántos versículos conoces de la Biblia? ¿Cuántos capítulos enteros sabes de la Biblia? A veces llegamos a conocer más del mundo secular que de la palabra de Dios. Y deberíamos crecer más aquí. Si queremos renovar nuestra idea del mundo, necesitamos conocer más este precioso libro. Necesitamos conocer más a Dios. Y jóvenes, alégrate con esto: Dios es un Dios que se da a conocer. Es un Dios que quiere que le conozcamos, que no permanece oculto,
que se dio a conocer a través de la creación. Por eso dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A través de la creación conocemos a un Dios sabio, a un Dios glorioso. Por eso dice el Salmo 19, un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Jóvenes, los cielos, el bosque, los animales, la creación de Dios nos habla de lo glorioso que es nuestro Dios, pero también que es un Dios sabio. Dios se da a conocer a través de la creación, pero también se dio a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Como dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está sentado a la diestra del Padre, Él le ha dado a conocer. Y por eso, cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le dijo el Señor a uno de ellos? Tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dices tú, muéstranos al Padre? Pero también Dios se da a conocer a través de su palabra. Y aquí tenemos en la Biblia la revelación más completa y la revelación final de Dios al hombre. Aquí está todo el consejo de Dios. Aquí está la mente de Dios. Aquí está lo que Dios nos ha dejado para nuestro propio provecho y para nuestro crecimiento espiritual. Queremos renovar nuestra idea del mundo, necesitamos conocer más a Dios. Y en tercer lugar, primera de Juan, ¿en qué versículo vamos? Versículo 14, tercer aspecto. Si queremos cambiar nuestra idea del mundo, dice la palabra de Dios, versículo 14, todos juntos, que dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Notemos, si queremos cambiar, renovar nuestra idea del mundo, tenemos, como dice el versículo 14, en tercer lugar, tenemos que permanecer en su palabra. Permaneciendo es la palabra que va allí. Permaneciendo en su palabra. Jóvenes, para evitar que Satanás y el mundo nos engañen, debemos no solamente conocer, saber la palabra de Dios, sino creerla de todo corazón y permanecer en ella. Es decir, que su palabra permanezca en nosotros. Que su palabra permanezca en nosotros es algo muy importante, es decir, en la verdad expresada de Dios. Jesucristo enseñó a los judíos que habían creído en Él que conocerían la verdad y la verdad les haría libres. ¿Qué nos va a hacer libre? Conocer la palabra de Dios, permanecer en ella. Y también el Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte, usando una analogía de dos hombres que comenzaron a edificar, dijo el Señor Jesucristo, todo aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, algo firme. Y dice después, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena sin fundamento. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa cayó, y fue grande su ruina. Notemos que la diferencia de uno y de otro, ¿cuál es? Los dos oyeron, pero solamente uno la hizo, la practicó, la llevó a cabo. Su palabra permaneció en ellos, y notemos que las consecuencias se dieron en su vida. De tal manera, jóvenes, que a través de la palabra de Dios, no solamente de saberla, sino de creerla, podemos cambiar nuestra percepción del mundo. La manera de ser libres de las malas ideas del mundo es permaneciendo firmes
en la palabra de Dios, es decir, no abandonarla y no ser disuadidos de esta verdad por ninguna otra y ni elevar ninguna verdad por encima de ella, sino como dice la palabra de Dios, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Se necesita la verdad de Dios para ser verdaderamente libres de los engaños del mundo, libres de las filosofías del mundo. Si no conocemos la verdad de Dios, pereceremos en el engaño del mundo. Tenemos que permanecer fundados completamente y firmes en la verdad de Dios y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Necesitamos permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros. Te recomiendo, joven, que memorices versículos de la Biblia, que memorices la palabra de Dios en tu vida. Tiene un efecto grande y es la manera de poder renovar nuestra mente del mundo. Y en cuarto lugar, 1 de Juan 2:15, ¿qué dice? Siguiente precepto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Notemos que si queremos renovar nuestra idea del mundo, tenemos que decidir amar a Dios, no al mundo. Ese es el inciso H. Amando al Padre, no al mundo. ¿Sabes por qué, joven? Porque no podemos amar al mundo y sus deseos y decir que amamos a Dios. Tenemos que tomar una decisión firme, definitiva, crucial, trascendente: o amar a Dios o amar al mundo. No podemos tener un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. O es todo o es nada. Lo que le dijo el profeta Elías a los profetas y al pueblo de Dios, ¿qué le dijo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decidir, jóvenes, a quién amar. Joven, te pregunto en esta noche, ¿a quién amas más? No me contestes en voz alta. ¿Amas al mundo o amas a Dios? Lo repito, ¿amas al mundo o amas a Dios? Pero piensa bien en tu respuesta, porque la respuesta que des a esta pregunta va a definir la vida que tendrás y lo que harás el resto de tu vida. Decide en esta noche, por amor a Dios, amarle a Él, por todo lo que ha hecho por ti, como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y sabes por qué dice por las misericordias de Dios? Porque el apóstol Pablo viene hablando de todo lo que Dios hizo por nosotros, por la salvación, por la vida, por el perdón de pecados, por manifestarse en nuestra vida. Todos los capítulos anteriores de Romanos, que es un gran tratado del Evangelio de la salvación y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, dice el apóstol Pablo, finalizando casi su carta: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, joven, por todo lo que Dios ha hecho por ti, ámale, bendícele, reconócele, acuérdate de Él, como dice también Salomón en su libro de Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ahora que eres joven, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de Dios, reconócele, sírvele, bendícele. Como dice también el apóstol Juan en su primera carta: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero la pregunta es: ¿le estamos amando?
Estamos tomando esa decisión firme, determinante. Ahora no tiene que ver con emociones. Algunos dicen, pastores, que no siento amar a Dios. Decide amarlo. El amor es una decisión. Decide responder al llamado de Dios. Decide obedecer a Dios más que a tus pasiones o malos deseos. El amor es una decisión. Entrégate a Dios por todo lo que ha hecho por ti para bien. Y jóvenes, debemos amar a Dios. Como también dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? Pregúntate, ¿cuántos mandamientos de la palabra de Dios estoy guardando en mi corazón? Va de la mano. ¿Cuántos mandamientos estoy guardando en mi corazón? Decide amar a Dios. Pero avancemos. Siguiente versículo. Versículo 16. Lo leemos, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cómo podemos renovar nuestra idea del mundo? Dice el versículo 16 que debemos nosotros, como mencionamos,